Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Cultura, contamos con la doctora Claudia de Bianchetti, que nos hablará en el módulo 3 de Arte Argentino de la década de 1990, de la recuperación de lo bello y la cuestión de género. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y, de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Todos los presentes, gracias por participar de este encuentro y los agradecimientos a Adrián y a Darío que hacen posible estas conexiones desde el Colegio Público de Abogados, agradecer a la Comisión de Cultura y al Colegio Público. Y te agradezco, Fabiana Margulis, que participes. Hoy Ezequiel Lupi, que es el coordinador de la comisión, va a llegar un poquitito tarde por problemas laborales que lamentablemente no pudo manejar. Entonces arrancamos con este ciclo que enfoca el arte argentino de la década del 90. Habíamos terminado de ver la semana pasada el fenómeno de las salas de exhibición de arte del Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la UBA. Centro Cultural que sigue activo, que está en la avenida Corrientes, al 2000. Y habíamos introducido el fenómeno y el perfil de las salas del Rojas, porque esta galería de arte que se inauguró en este periodo, en rigor en el año 1989, fue el espacio, uno de los espacios, pero el más destacado, que dio lugar a la nueva generación de artistas, que hasta ese momento eran artistas que no tenían todavía cabida en los espacios de mayor reconocimiento o los espacios oficiales del arte, y obvio, menos todavía en los circuitos comerciales del arte. Y entonces fue el espacio del Rojas el que puede pensarse como semillero del recambio generacional. Y también habíamos hablado la clase pasada de la figura del curador como figura profesionalizada dentro del campo del arte, que en la Argentina se consolidó en esta década, en la del 90. Y de hecho, la curaduría que se llevó a cabo en la Sala del Rojas fue muy importante, porque recordemos que estuvo a cargo del artista Jorge Gumier Mayer. De él vimos obras la clase pasada, y Gumier Mayer sabemos que empezó a producir desde la década del 70, pero Gumier, lo importante fue que en todo el periodo en el que él fue director del espacio de arte de Rojas y fue curador del espacio, él le abrió la posibilidad a todos los chicos y chicas jóvenes que no tenían otro lugar para presentar sus obras. De ahí la importancia del Centro Rojas y de Jorge Gumier Mayer. Y de hecho, la nueva generación de artistas de esta década del 90, muchas veces ellos mismos se autodenominan como los artistas del Rojas. Muy bien. En esta clase me voy a enfocar en tres artistas puntuales, que son Feliciano Centurión, Omar Giliro y Marcelo Pombo. Elijo a ellos tres porque comparten algunos aspectos comunes, que son los siguientes. Los tres fueron activos en la década precedente del movimiento under porteño, ¿no? El movimiento contracultural, que también hablamos en su momento, muy activo en toda la década del 80. Ellos participaron del under, de este movimiento, siendo muy jovencitos, y también fueron activistas en pos de la igualdad de derechos de género, ¿no? En pos de la identidad de género libre, abierta. Bien, dijimos
son artistas que lograron consolidarse a partir del Rojas, ahí se iniciaron, bueno, pertenecieron al Under y trabajaron la cuestión de género. Recordemos que en la década del 90 estamos con la problemática de la pandemia del HIV y todo lo que significó el problema del virus del HIV, porque hubo un fenómeno de estigmatización y discriminación al colectivo de los chicos gay y también a los simples portadores del virus. Y hubieron momentos de mucho miedo por el HIV. Entonces, junto a políticas que tendían a la protección y a la prevención, o sea, políticas que hacían a la cuestión de la salud común, paralelamente también se vivieron discursos que apuntaban a la limpieza social, al exterminio. Entonces, el grupo de artistas que vamos a ver hoy se inscribe también en este contexto puntual, y ellos trabajan la cuestión de género en este mundo que fue la década del 90. Y otra característica de estos tres artistas es que se opusieron a las tendencias que en los años 90 tenían una mayor preponderancia, tanto en la Argentina como en el contexto europeo occidental. Y me estoy refiriendo a las tendencias neoconceptuales, que eran fuertes en los 90. Sin embargo, estos artistas se corren de las propuestas de los conceptuales, entonces van a ser artistas que vuelven a valorar el hacer manual, artesanal del artista, entonces se vuelve a valorar la obra de arte como un objeto singular y precioso, y van a apostar nuevamente al momento del goce estético, o si se quiere, de lo bello de la obra de arte. Recordemos que las tendencias conceptuales precisamente tratan de quitarle la relevancia que en la tradición siempre tuvo el momento de la experiencia estética y sensible del arte. Y los conceptuales son artistas que ponen el acento en sus producciones en la cuestión reflexiva. Muy bien. Y por último, para terminar la presentación de estos tres artistas, todos ellos también buscaron, a través de su producción, poder discutir esa división jerárquica que pretende la alta cultura o el gran arte respecto de la cultura de masas, o la cultura popular, o la cultura comercial. Y en este punto, los artistas del 90, la nueva generación, los que se inician, los que empiezan a producir en esta década, tienen un punto en común con las originarias tendencias del pop de la década del 60. ¿Se acuerdan que el pop surgió paralelamente con la nueva sociedad de consumo masivo y de medios masivos de comunicación? Entonces los artistas pop también, como los artistas ahora de la década del 90, discutían esa frontera que pretende el arte aristocrático del arte popular o de la cultura de masas, ¿no es cierto? Y de hecho muchos, cuando estamos frente a obra de los 90, sentimos esa cosa que tiene el pop, de algo de lo lúdico y de lo irreverente, ¿no? Es esta cosa de discutir las normas de la alta cultura. Ahora les voy a presentar al primer artista que elegí, que es acá. Bien, que es Feliciano Centurión. Feliciano Centurión nació en Paraguay, empezó a estudiar arte en su Paraguay natal, después se trasladó a la Argentina, siguió un poco sus estudios en Formosa, pero después se instala en la ciudad de Buenos Aires. Y el testimonio de él nos dice que se fue del Paraguay
porque en ese momento Paraguay era una sociedad mucho más convencional de lo que era Buenos Aires en la década de los 80. Entonces, el joven Feliciano Centurión enseguida se incorpora a toda la movida cultural del under porteño y ya comienza a producir en los años 80. Entonces sigo. Perfecto. Este artista les conté que es paraguayo, que tiene formación académica, muy bien. Y es un artista que vamos a empezar a ver la obra de él. Acá está una fotografía de él y detrás de él tenemos su obra. Feliciano Centurión va a trabajar con soportes, materiales, técnicas y temáticas que aluden a la dimensión, al imaginario de lo doméstico. Y esto hace que Centurión trabaje con materiales y soportes extra artísticos, como frazadas, como vemos en esta fotografía. Él interviene frazadas, pintándolas, bordándolas, cosiéndolas, cosiendo objetos tejidos por él al crochet. Este es el espacio, vemos 3 obras de gran formato de Feliciano Centurión, utilizando como soporte frazadas. Acá seguimos viendo obra de él, las frazadas de gran tamaño. Aquí vemos la frazada con la representación del pulpo y objetos escultóricos. Aquí vemos otra serie de obras de él. Y vamos a entrar a la serie frazadas en particular. Permítanme volver a esta vista global de parte de la producción de Feliciano Centurión. Como vemos, él innova en los soportes que está utilizando para producir su obra. En este sentido, podemos decir cómo Centurión está discutiendo, como todos los herederos de las tendencias pop, está discutiendo con el arte aristocrático, que pretende que los soportes o los materiales con los que trabajen los artistas sean materiales nobles. Feliciano rompe con la norma y trabaja con frazadas, con fundas de almohadas que las interviene, también trabaja con carpetitas que las borda, a veces hace escrituras bordadas, también interviene y trabaja con los delantales de cocinera o cocinero, interviniéndolos con dibujos, con pinturas, con bordados. Entonces, ahora ingresamos a la serie frazadas. En este caso, Feliciano está trabajando sobre una serie en la cual él pinta motivos de la flora y fauna de su Paraguay natal. Aquí reconocemos la vegetación semitropical del Paraguay y un yaguareté. Y vemos cómo el artista integra el tejido original de la frazada, la decoración con la que la frazada fue trabajada, la hace intervenir y jugar con la intervención de pintura de él, ¿no? Con las formas, con los animales, con la vegetación. Obra de Feliciano Centurión hay en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, integra el patrimonio de la colección de Amalia Fortabat. Este es un pulpo, ¿no? Nuevamente interviene una frazada de grandes dimensiones. Este es otro yaguareté, 2 yaguareté con vegetación. Vean cómo también el textil integra el trabajo plástico de la obra en su conjunto.
aquí cangrejos, y aquí surubí, un pez típico del noreste de Argentina y del Paraguay. Y aquí, bueno, un naranjero, ¿no? Un árbol de naranjas. ¿Qué pasa con estas obras en las que el artista está trabajando motivos, si se quiere, sencillos, como es la flora y fauna de una región latinoamericana, a partir de un dibujo sintético, ¿no? Formas bien claras en la manera de reproducir árboles y los animales. Y también el soporte con el que está trabajando, que es una frazada, ¿no? Diversidad de frazadas. En estos modos de producir, trabajando con el material frazada, aquí Centurión introduce la cuestión y la temática del género. ¿Por qué? Porque el material frazada señala directamente a la dimensión del espacio doméstico, ¿no es cierto?, del mundo más que privado de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? La frazada está en nuestro dormitorio para el momento de nuestro sueño, del dormir y para abrigarnos y darnos calor. Vamos a ver aquí otra frazada, y aquí trabaja, como vemos, coloca un mantelito, perdón, una carpeta, las que se utilizan para decorar los interiores del hogar, y también la borda, y la cose sobre la superficie frazada. Estos objetos de decoración de los hogares y las frazadas, al señalar el espacio doméstico, Centurión abre la posibilidad a discutir cuestiones de género y también la cuestión de la heteronormatividad, que establece que el espacio doméstico está reservado para un género en particular, para la mujer. En contraposición, el espacio público es el espacio de los roles y de las funciones, primordialmente del hombre. Entonces, el modo en que este artista tiene para discutir y poner en crisis los estereotipos de género es esta manera indirecta y oblicua a partir de los soportes y materiales que utilizan. Y recordemos que desde la teoría feminista hay muchas autoras que consideran que la noción de lo doméstico que tenemos en nuestra contemporaneidad fue construida en los inicios del paradigma moderno. Me refiero al siglo XV, años 1400 de nuestra era. Y desde este periodo, paulatinamente, y desde la cultura, se construye la noción de qué es el espacio doméstico. Y aquí se propone que el espacio doméstico de alguna manera se lo privatizó. ¿Por qué? Porque las normas de orden público no pueden tener injerencia dentro de la vida y de lo que suceda en el espacio de lo doméstico. Asimismo, se entiende que se lo despolitizó, porque el espacio doméstico es un espacio en el cual no se pueden discutir las cuestiones de interés general o interés público. El espacio reservado para ese tipo de discusión es el espacio público. Y por último, también se propone que el espacio doméstico de alguna manera sufrió una desjerarquización, porque las actividades que se desarrollan dentro del espacio doméstico, las actividades de cuidado y del hogar, de alguna manera fueron perdiendo prestigio, ¿no?, en esta construcción de largo tiempo de nuestro paradigma moderno occidental. En cambio, las actividades que
se desarrollan en el espacio público sí son actividades de prestigio. Y el orden tradicional dispone que el espacio público queda reservado a los hombres y el espacio doméstico a las mujeres. Entonces, trasladándonos casi 30 años atrás, década del 90, este joven artista, Feliciano Centurión, está operando con estos conceptos, estos órdenes jerarquizantes, ¿no?, que tienen que ver con el género, y los quiere confundir o poner en crisis en su obra. De aquí la elección de soportes y también temáticas que señalan a lo doméstico y también a cuestiones íntimas. Y además quiero agregar algo. Cuando él, en la serie que acabamos de ver, que trabaja con la flora de su Paraguay, con la fauna, con el surubí, típico del Paraguay, pensemos que estamos en el contexto de los 90 en Argentina, en el que en el campo del arte tienen mucha fuerza las tendencias neoconceptuales, como dije, en el país y en el exterior también. Y en Argentina también vivimos el periodo de la economía libre de mercados, se permitió la importación libre y llegaban al país objetos de producción industrial de las grandes potencias del norte, más allá donde hayan sido fabricados. Entonces había una fuerte mercantilización de productos provenientes de todas partes del mundo, productos elaborados. Entonces, en el sistema del arte, trabajar con este tipo de temas y tópicos como flora y fauna y del Paraguay, se los leyó como algo anacrónico. Y desde la alta cultura, desde los ámbitos del gran arte, si se quiere, eran motivos que no daban con el tono que el arte exigía. Entonces también se lo trató de contenidos y temas folclóricos y de poca importancia, y no con los contenidos de gravedad o seriedad que el gran arte exige a los artistas y a sus temáticas. Sigamos con la obra. Ahora vemos otra serie del artista que es Estrellas. Otra vez acá trabaja con acrílico, pintado sobre la superficie de una frazada, en la que cose una carpeta hecha al crochet por él. Vemos que de alguna manera la imagen de Centurión podemos decir que es una imagen clásica, porque su composición es equilibrada. Hay un juego muy armónico de los tonos y gamas de colores, y de alguna manera la composición es equilibrada y hay hasta una búsqueda de simetría. No son imágenes simétricas, pero hay una búsqueda. Entonces, en un sentido, el artista está trabajando con una noción más clásica y tradicional de lo bello, de lo armónico, circunstancia que también se oponía a las tendencias de los conceptualistas o de los neoconceptualistas de los 90. Y él también, al tejer al crochet, era una manera de evocar la tradición de su familia paraguaya, ¿no? Conformada por mujeres que habían sido modistas, tejedoras del ñandutí, cosedoras. Entonces, esas artesanías, de acuerdo a la historia canónica del arte, esas artesanías populares, él las incorpora a su obra como artista visual, ¿no? Y como dije, con formación académica. Él egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes
Manuel Belgrano, que ya no existe, que ahora fue absorbida por la Universidad Nacional de las Artes. Acá vemos nuevamente que pinta soles o estrellas o flores con pétalos que no terminan no podemos terminar de discernirlas. Y también le incrusta en el medio de las estrellas carpetitas hechas por él al crochet. Acá son naciente, la imagen que ya vimos, y acá hay una cuestión también que hace a la tipicidad de su producción. Él va a incorporar escritura bordada en muchas de sus obras. Esta me encanta. Como vemos, acá otra vez estrellas, soles con carpetitas. Esta es otra serie. Acá él evoca al ojo de Horus. Horus fue una de las divinidades de las tradiciones religiosas del Egipto faraónico, ¿no es cierto?, de los años 3000 antes de la era cristiana y bueno, hasta la caída de la dinastía de los Ptolomeos. Muy bien, con el surgimiento del Imperio Romano. Él, al igual que Liliana Maresca, que es una artista que vimos, creo que el jueves pasado o el anterior, perdón, viernes pasado, ellos abrevan y leen y se inspiran en este tipo de tradición religiosa y espiritual heterodoxa, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la alquimia, como Liliana Maresca, el horóscopo, perdón, la astrología, y bueno, la tradición de Horus, y otras tradiciones esotéricas. Y Feliciano Centurión las vuelca en su obra. Acá nuevamente una apelación al ojo de Horus, borda pestañas, borda una carpetita que la cose sobre el ojo y escribe. Recordemos que todas las series que vamos a ver en este encuentro del artista corresponden al periodo en el que él ya sabe que está enfermo de SIDA. Feliciano Centurión muere finalmente en 1996. Entonces también es obra producida durante su convalecencia. Y aquí que muchas de las cosas que escribe la podemos conectar con este periodo de enfermedad de él, porque vamos a ver que hacen referencia a la idea de la fragilidad del cuerpo, de las pérdidas, también referencia a lo vincular, por ejemplo en esta, tu mirada me acompaña, hace referencia, ¿no?, a un compañero, una pareja, ¿no? Y pareciera ser que una pareja que no estaría presente físicamente. Esta obra me encanta. Vean el trabajo formal. El perímetro total de la obra, que es un cuadrado recubierto en ese textil azul, un lindo color azul con brillo, y adentro la forma circular y con los motivos de frutas y flores. Y la expresión, ¿no? Soy el creador de mi propia realidad. Muchas veces estas frases de Centurión son leídas como si fueran un ritual en el sentido de esas prácticas que esconden muchos sentidos, ¿no?, que están cargadas de sentidos.
Entonces, son escrituras que pueden ser pensadas, que juegan como si fueran pedidos, también como si fueran agradecimientos, es decir, como ex votos. Aquí corazón tibio, revélame tu mensaje. Les gusta, escriban lo que quieran, así después respondemos. Esta obra, hasta este tipo de obra, a ver, acá vemos toda una serie de obras en menor formato, pero con el mismo ideario, ¿no? De ese trabajo artesanal del artista de escribir bordando, de coser todas las partes de la obra, de bordar flores y frutos, y nosotros que estamos acostumbrados tal vez a una tradición artística más canónica, eh, nos puede este tipo de obras todavía generar como ruido o resquemores por justamente lo que el artista deliberadamente buscó en su producción, ¿no? De correrse de los cánones tradicionales con los que se concibe el arte, ¿no? Que el arte tiene que tener un contenido elevado, un contenido que trascienda el ámbito de la intimidad o de cuestiones tan domésticas como son frazadas o la decoración de los manteles de una mesa. Otra obra muy bonita. Soy el flujo del tiempo que no se detiene. Esta obra es del año previo de su muerte. Con mucha intervención de parte de él. Y quiero pasar a otra. Mi sangre limpia su memoria. Soy alma en pena. Estas últimas producciones de Feliciano Centurión me hacen acordar a una de las últimas pinturas que hizo Frida Kahlo, que seguro todos y todas la deben conocer. Ustedes se acuerdan que en los últimos años de vida Frida estuvo postrada en una cama, ya no podía caminar. Y una de sus últimas pinturas fue una tela de medidas medianas, hace una gran sandía que parece una sonrisa y escribe "Viva la vida", ¿no? Bueno, y muy poquito después muere. Entonces, bueno, estas obras de Centurión me hacen evocar esa pintura de Frida, ¿no? Como una celebración final. Quién sabe que tiene una enfermedad terminal. Acá otra referencia a la cuestión vincular. Tu presencia se confirma en nosotros. A mí la obra de Centurión me gusta muchísimo porque la veo sumamente poética a partir de dispositivos tan simples y elementales, ¿no? Como es este tipo de textiles y texturas. Y cómo él puede transmitirnos un contenido crítico, si se quiere, o un contenido que invita a reflexionar sobre un tema tan profundo como es la cuestión de género y cómo pensamos el género, cómo pensamos que se constituye, si es cultural, si es biológico, en fin. Y lo hace de una manera tan poética, ¿no? Entonces, es como que el discurso de él es un discurso
no declamativo, es un discurso que nos llega de manera más indirecta, de una manera oblicua. Y aquí tal vez mi lectura de la poesía que veo en su obra. Lean la obra de la izquierda, florece mi corazón. Y después, la de la derecha la leo porque en el silencio del descanso mi sangre fluye. Solo tu amor, en un acto de fe, puede salvarme. Muy hermosa, me parece. Esta es una almohada, es una funda de almohada. Y una almohada, ese es el soporte de la obra. Y acá el delantal para cocinar. Mi casa es mi templo. Ahora voy a presentar una obra final de Centurión en la que ya no tiene el contenido poético y oblicuo de su discurso, y al contrario, es como una obra más militante. ¿Qué es esta? Sillón Rojo. Contextualicemos la obra. Aquí Centurión está afirmando su identidad, ¿no? Y está afirmando y exteriorizando la sexualidad y el amor homosexual, ¿no? En un momento, como dijimos, de fuerte discriminación que se vivía en el país, con olas de pánico por el miedo al SIDA. Y nuevamente trabaja en soporte tela de tapicería. El título, Sillón Rojo, refiere a la figura que está en la parte superior de la obra, pero lo importante es lo que sucede en la parte inferior, donde el artista reproduce la sexualidad de dos hombres. Y acá sí la obra es explícita, ¿no? Tiene ya un carácter de militancia de su grupo. Ahora tengo que pasar a otro PDF, pero otro artista también que fue activista del el under porteño, que se dio a la fama o comenzó a tener importancia en el sistema del arte a partir de las muestras curadas por Gumier Mayer en las salas del Rojas. Y me refiero a Omar Chiliro. Momento. Y acá está. Omar Chiliro, lamentablemente, fue otra víctima del periodo del HIV. Vamos a ver la obra de él. Esta fotografía es una muestra retrospectiva que se dio en el siglo XXI, se hizo, quiero decir, en el Museo de la Colección Fortabat, ahí en Puerto Madero. Y yo fui a la retrospectiva, fui con una colega. Y la verdad la muestra fue una fiesta de luz, colores y formas. Estos son los objetos escultóricos de Omar Chiliro. Como vemos, es un escultor contemporáneo, ¿no? Abstracto, ¿no? Porque él solo está trabajando con formas y color. No hay reproducción de los fenómenos que se nos aparecen en la vida cotidiana ante nuestros ojos. Es objeto escultórico abstracto. Aquí, bueno, un espectador
Acá un ambiente de interior decorado por una lámpara Shiliro, que es la lámpara que está sobre una mesa en el sector derecho de la imagen, un interior bien posmo. Acá otro objeto vuelvo a los espacios de la Fundación de Amalita Fortabat, acá, porque es una buena vista de la obra de Omar Shiliro. Shiliro, como artista del siglo XX, sigue en esa tónica del siglo de seguir cuestionando las tradiciones del arte. Entonces Shiliro también trabaja con materiales extra artísticos, es decir, materiales por fuera del canon que la tradición del momento estipulaba como material apto para hacer arte. ¿Con qué trabaja Shiliro? Trabaja con palanganas de plástico, con poteras de plástico, vasos de plástico, bolitas de colores, caireles de imitación plástico o caireles en cristal. Y él manualmente arma las formas y la iluminación también se la daba él. Él hacía la conexión eléctrica. Dije bien, con poteras grandes, fuentes de plástico que él compraba en los bazares de barrio. Entonces, aquí hay un gesto del pop, que en rigor tendríamos que decir que esos modos de trabajar del pop, de introducir objetos de producción masiva, de consumo popular, incorporarlos al gran arte, es algo que marca todo el siglo XX y la producción de todos los artistas, como vemos ahora en el caso de Shiliro. Ahora bien, Shiliro en esta obra, en su obra, no trabaja lo que trabajaron los artistas pop en el sentido de celebrar a esa nueva sociedad de consumo o simplemente dar cuenta, ¿no? Dar cuenta de lo que pasaba socialmente en su propio contexto. Acá Shiliro, y hay testimonios de él que más o menos él dijo lo siguiente: yo sé, algo así, ¿no? Sé que con los objetos que trabajo pueden parecer superficiales y frívolos, pero él dice, a mí no me importa, yo los embellezco, porque sé que la belleza llega a todos. Y creo que aquí está una de las claves de la producción de Shiliro, de recuperar el momento del goce estético de la obra, en un momento en el que el goce estético o lo bello no eran aspectos bien recibidos por el campo del arte, les diría, académico, sofisticado, el de las galerías, de las galerías de arte dedicadas a venderle a los grandes coleccionistas del momento, porque como dije, la tendencia predominante en este momento eran los neoconceptuales, ¿no es cierto? Y además, la cuestión de lo bello es algo que marcó a todo el siglo XX, porque recordemos que en la tradición moderna occidental del arte, y me refiero a la tradición iniciada con el Renacimiento en el siglo XV, hasta tradición también llamada como programa de las bellas artes, hasta su agotamiento en el siglo XX, se pensaba que lo bello era constitutivo del arte. No se podía pensar el arte por fuera de la belleza. Y son los artistas del siglo XX los que rompen con esa premisa y con ese canon. Y gracias a los artistas del siglo XX ahora
podemos pensar el arte de una manera más amplia. El arte tiene que ver con la belleza, por supuesto, pero lo artístico no se agota con la dimensión de lo bello. Hay inmensidad de posibilidades abiertas para el arte y para los artistas. Pero es cierto que durante todo el siglo XX, como estuvo marcado por tendencias renovadoras y rupturistas, siempre que una obra apelara a esta cuestión de lo bello, se temía que esa obra de alguna manera se trivialice. Hay un fotógrafo que tal vez muchos de ustedes lo pueden conocer, que produjo a mediados del siglo XX, que es Mapplethorpe, el estadounidense. La fotografía de Mapplethorpe era una fotografía de contenido altamente sexual y erótico, ¿ok? Pero era una imagen muy bella, y hasta se decía que Mapplethorpe era un artista clásico por la forma de componer, armónica, proporcional, equilibrada. En definitiva, la fotografía de este artista es bella. Muy bien. Fue muy criticado en su propia contemporaneidad. ¿Por qué? No tanto por el contenido sexual explícito de su fotografía, sino por lo bello de sus imágenes. Porque esto pasó en el campo del arte en el siglo XX. Fue el cuestionamiento fuerte al canon de lo bello. Y llegamos a fin del siglo XX, década del 90, la joven generación apela otra vez a lo bello. Por supuesto, ya no con las características de lo bello que nos tenía acostumbrada la tradición del siglo XIX, XVIII y XVII. Seguimos estando en el siglo XX, que es otro mundo, otro contexto. Pero creo que la obra de Chihiro hay que gozarla como experiencia sensorial. Como les conté, el recorrido de su obra fue una fiesta de objetos fantasiosos, de fantasía, de formas y de colores. Ahora bien, Chihiro también logra poner en crisis la frontera del gran arte, porque está trabajando con objetos desjerarquizados por el gran arte, como son palanganas de plástico y bols de plástico, ¿no? Entonces logra ese cuestionamiento. Y también al utilizar estos objetos desjerarquizados por el canon y también objetos que pertenecen al ámbito de lo doméstico, encontramos también en la obra de Chihiro una puesta en crisis de las nociones tradicionales de género, ¿no? Hay un señalamiento al estereotipo de género, ¿no? Que los hombres tienen que trabajar con objetos provenientes del ámbito público, ¿no? Objetos de prestigio, y no el objeto doméstico reservado a las mujeres. Bueno, y ahora quiero pasar, bueno, sigamos viendo esta obra. ¿Reconocen las compoteras y platos también? Acá hay luces de neón. Esta obra yo la vi, estaba prendida. Ven que hay todo un trabajo con los colores y la armonía de los colores. Las distintas gamas, tonos de los verdes, que juegan con los violáceos en distintas gamas. Hay mucha delicadeza, ¿no?
en la obra. Y acá, salud. Esta obra pertenece al patrimonio del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que es muy importante el museo. Si alguien viajó o va a viajar a Rosario, no deje de visitarlo. Está a la vera del río y es un edificio antiguo reciclado, que es un silo, ¿no? El lugar donde se guardaban antes los granos, algo así. Esta obra formaba parte de un tríptico, salud, dinero y amor. Y hay algo de ironía, ¿no? Porque es obra producida durante la convalecencia de Chihiro. Y esta última obra, que es plástico, vidrio, madera, cuentas de plástico, tapa de ventilador, ensamblados, colección particular. Ahora vamos a ver al tercer artista de este grupo. Por suerte Marcelo Pombo vive, es un artista reconocido. Este es el sitio oficial de él. Él abrió al público general toda su obra gráfica. Él dibuja, pinta, hace objetos. También estuvo activo como muy jovencito en el movimiento under de los 80. Se inició mostrando obras en la Sala del Rojas, curadas por Gumier Mayer, y bueno, ahora es un artista, creo que Ruth Ben-Sakar es la galerista de él, pero bueno. El modo de trabajar de Marcelo Pombo también trabaja con materiales extra artísticos y materiales desvalorizados por el canon tradicional del arte. Pero la particularidad de Pombo es que trabaja con materiales de desecho, o si se quiere, materiales desechados por la comunidad. Y así, muchas veces, interviene objetos que él encontró en la vía pública, como este Winco que integra el patrimonio de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. Es esto. Colegas, hagan preguntas. ¿Quieren que abrimos al diálogo? Por la hora. Ah, proceda al cierre, sí. Uy, uy, uy. Bien. Acá alguien escribió, Graciela Romani, muy innovadora la técnica que usa el artista. Obvio, sigue siendo la típica cuestión de la innovación y experimentación del siglo XX que sigue hoy siglo XXI. Fabiana, muy interesante la técnica que utiliza, nunca lo había visto. Y Fabiana, vos que sos artista, a veces mis amigas artistas me dicen, a ver, obra de otros, se inspiran. Elisa Sayat, original y diferente. Bueno, Grace dice que tiene poca batería, pero maravillosa la obra. Y Fabiana, muy colorida y original. Campi, es un ready-made. Sí, Mónica Campi, es ready-made. Es tomar objetos de producción industrial, descontextualizarlos y llevarlos al campo del arte y presentarlos como obra, interviniéndolos o lo que el artista quiera. Bueno, nos estamos acercando a la hora. Estamos las consultas, muy bien. Hermoso, dice Grace. Y Fabiana Margulis como Bernie. Como Bernie, ¿respecto de qué obra? Si me pueden precisar lo de Bernie, y si quieren dejo de compartir. El encuentro que viene termino con Marcelo Pombo, que es un artista interesante y tal vez el más disruptivo de los dos que vimos
ahora. Ay, bueno, gracias Inés de la Roca, lindísimo. Gracias Mónica Campique. Fabiana, de mezclar materiales de desecho. Por eso te referís, sí, a Bernie, claro. Bernie lo hacía en los 60, trabajaba con materiales de desecho, chapas oxidadas, chapitas de gaseosas, claro que sí. Bueno, entonces les agradezco a todos y a todas, y para respetar los horarios de la plataforma del Colegio Público. Agradezco al Colegio Público, a Adrián y a Darío, y a todos ustedes. Los espero el viernes que viene.